¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén conectados el día de hoy, miércoles 18. Tenemos un webinar muy interesante para ustedes acerca de reformas fiscales 2026 que afectan al tema de renta vacacional en México. Antes de iniciar y presentarles a nuestro invitado, comentarles que este año Expo Renta Vacacional Ciudad de México se va a adelantar a abril 16 y 17, debido a que tenemos el tema del Mundial en junio. Entonces, normalmente hacemos nuestro evento en junio, entonces por estas razones lo vamos a adelantar a abril. El evento de abril es un evento que no se pueden perder porque está dedicado totalmente a cómo optimizar y qué estrategia seguir durante la época del Mundial. Va a ser en Ciudad de México, 16 y 17 de abril, en el Hotel Reforma Marquís, ahí en la Ciudad de México, y esperamos que puedan asistir todos ustedes. Como siempre, vamos a contar con Airbnb, Booking, Expedia, dando sus estrategias más importantes para optimizar sus listados de renta vacacional durante la época del Mundial y prepararse para el Mundial, así como unas charlas muy interesantes. Tenemos los cursos de inteligencia artificial para property managers y también un curso de reservas directas. Estos dos cursos se van a dar el 16 de abril. Los boletos están a punto de salir a la venta. Yo espero que para la siguiente semana los puedan ya tener en www.exporb.com. Finalmente, agradecerles y los dejo en muy buenas manos. El día de hoy vamos a hablar acerca de reformas fiscales, que como saben, el año pasado, bueno, este año con la nueva miscelánea fiscal, hay nuevas reglas fiscales que tenemos que cumplir. Principalmente hay muchas dudas en relación a las retenciones, y por esa razón quise invitar directamente yo al despacho Wisol, que conozco ya desde hace muchos años. Quiero comentarles que empecé a trabajar con ellos desde prácticamente el 2016 quizás, y pues ya son prácticamente 10 años. Ellos apenas estaban empezando, era una empresa que también se estaba formando igual que la de nosotros, y pues desde entonces tengo el gusto de conocerlos. Ellos han crecido muchísimo, han atendido a diferentes industrias, pero también están muy especializados en el tema de renta vacacional. Entonces, sin más preludio, les quiero presentar a Diego Aguilar, que es socio director de la empresa Wisol, y demos la bienvenida. Y Diego, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y pues ahora sí que este espacio es todo tuyo. Claro, gracias, muchas gracias, Manuel, por la invitación. Gracias por la introducción también, como lo comenta Manuel. Ya tenemos nosotros dedicándonos a este tema de los impuestos y tema del análisis financiero y todo este mundo de hacer que la información contable, fiscal y financiera sirva para la toma de decisiones. Este año cumplimos ya 16 años como empresa y bueno, muy contentos de poder seguir ayudando a empresarios, a empresas, a profesionistas a hacer que sus objetivos empresariales y de negocios se cumplan, ¿no? Y pues bueno, como lo comentaba Manuel, estamos muy especializados nosotros en diferentes industrias, tenemos clientes de chile, mole y picadillo, pero es una realidad que el tema de Airbnb, pues bueno, ha sido un tema que ha venido creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ha sido una industria, una plataforma que ha servido ya como un negocio importante para muchos dueños de propiedades, para muchos y muchos empresarios, y que inclusive algunos otros ya han creado empresas, ¿no? Y que tal vez va a ser el caso de muchos de ustedes, que se dedican a administrar toda esta experiencia de la renta de propiedades a través de la plataforma, ¿no? Que hoy por hoy estamos hablando de Airbnb, VRBO y un montón, ¿no? Creo que también por ahí hoteles.com, Expedia, hay varias que entran en estas participaciones de mercado. Y bueno, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido la experiencia de apoyar desde las personas que tienen una propiedad hasta compañías que administran 20, 30 propiedades, 50 propiedades en diferentes lugares de la República y el extranjero. Y también inclusive tenemos varios clientes extranjeros, sobre todo canadienses y estadounidenses, que tienen propiedades aquí en México y que las rentan, y que bueno, también eso implica explicarles en su idioma y en su contexto cómo es que funcionan los impuestos en México y cómo es que el tratamiento a las plataformas digitales
se les da aquí, ¿no? Porque es muy diferente la manera en la que se mueve en los demás países a cómo se mueve aquí en México. Entonces, bueno, como le comentaba Manuel, yo ahorita les voy a compartir una pantalla con los puntos estratégicos para este 2026, para que podamos tener claro cuáles son los cambios en este terreno, pero a mí me interesa muchísimo resolver las dudas y las preguntas que ustedes tengan, sobre todo porque la intención de este taller es que todos se vayan con sus dudas atendidas, ¿no? Sabemos que algunos podrían tener preguntas muy en específico y que, bueno, la pregunta de unos puede ser la pregunta de otros y la respuesta que yo dé puede darle claridad a varias personas. Entonces, siéntanse con la confianza de interrumpirme, siéntanse con la confianza de mandarme sus preguntas. Es una plataforma diferente a lo que yo uso. Normalmente yo utilizo Zoom, utilizo Meet, utilizo Teams. Esta es la primera vez que la uso, así que bueno, ya vi aquí cómo puedo compartir, pero lo que no tengo tan claro es cómo puedo ver si me mandan algún mensaje o alguna pregunta. Veo que aquí hay una opción que dice chat, pero bueno, le comentaba a Manuel que por favor, si alguien pregunta algo o alguien me dice algo, que me pueden interrumpir y con toda la confianza del mundo, ¿no? Yo no veo absolutamente a nadie, yo me veo a mí aquí en la pantalla y bueno, veo que hay algunas personas que ingresaron a la conversación, así que una vez más, siéntase con la confianza, no hay preguntas tontas, no hay preguntas feas, no hay preguntas que no funcionan, todas sirven y todas las vamos a responder, ¿va? Entonces, bueno, les voy a... Adelante, Manuel. Ya, no, nada más para aclarar esto. Sí, no te preocupes, aquí vamos a estar nosotros. La gente puede escribir sus preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo cuando llegue el momento. Ah, perfecto. Literal, yo lo que veo es mi presentación. ¿Tú la estás viendo ahorita, Manuel? Lo estoy viendo, correcto. Perfecto. Yo no veo nada más. Haz de cuenta que yo estoy viendo esto, así que pues no veo señas, no veo cámaras, no veo video, no veo nada. Simplemente estoy viendo mi presentación. Entonces, pues bueno, me van diciendo cualquier cosa. ¿Sale? Bien. Entonces, guía fiscal Airbnb 2026 y bueno, por Airbnb quisimos decir plataformas digitales que se dedican a la renta de propiedades, ¿no? Como les decía, llámese VRBO o la que se les antoje, ¿no? Porque al final el criterio fiscal aquí en México funciona igual para todas, pero bueno, es una realidad que Airbnb es la que nos es más familiar, la que nos es más conocida a todos, ¿no? Entonces, no me voy a meter en los temas más generales porque voy a partir de que ya muchos de los que están aquí están familiarizados en cómo funciona o cómo venía funcionando el tema de las plataformas digitales. Digamos que parto de que ya hay un conocimiento previo y me voy a ir metiendo en los cambios más bien, para luego darle espacio a las preguntas. Por ahí también supe que algunos de nuestros clientes que hemos tenido la fortuna de apoyarles en sus temas fiscales y contables también están aquí en esta reunión. Así que, digo, si andan por ahí, les mando un fuerte abrazo y si tienen dudas también aprovechen con toda la confianza, ¿no? ¿Qué se viene para el 2026? ¿No? ¿Cuál es el nuevo panorama? Y pues vamos a tratar de ser muy concretos. ¿Cómo juega el tema de las retenciones? Persona física 4%, persona moral 2.5%, IVA de las retenciones 8%, en persona moral 8%, total retenido 12% en persona física, persona moral 10.5%. Ojo, de impuestos. No me estoy metiendo en las comisiones de la plataforma, no me estoy metiendo en que si hubo algún daño, que si hubo algún cambio, que se le tiene que hacer algún mueble, simplemente estoy hablando de la parte fiscal. Lo que cambia este 2026 es justamente el lado derecho, la persona moral. Del 31 de diciembre del 2025 para atrás, una de las grandes estrategias que nosotros les recomendamos a nuestros clientes era, si quieres que no te retenga la plataforma, hazte persona moral, porque anteriormente Airbnb te trasladaba completo el flujo. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero del 2026? Se activan estas retenciones, 2.5 para ISR, 8.0 para IVA. IVA sigue siendo igual en las dos figuras, persona física y persona moral. Hay una variación en la retención de ISR, ¿no? Algo importante que vamos viendo a lo largo de la presentación es que sí cambia el tratamiento fiscal que se le debe dar a una y a otra. Y también nos vamos a ir metiendo en ese tema para que también si tienen alguna duda o si algo no me pude explicar de la manera correcta, me lo hacen saber con muchísimo gusto. ¿Va? Bien. Entonces, hasta aquí, si se fijan,
pues el nuevo conocimiento o el nuevo aprendizaje es, caray, este 2026 a las personas morales ya les van a retener. ¿Qué pasa si yo no pongo mi RFC en la plataforma? Vamos a tener una retención del 36%, 20% ISR, 16% de IVA, y es una retención definitiva, ¿sí? Y que eso, bueno, creo que también ya muchos de ustedes lo han escuchado, por lo mismo se daban de alta como persona física o aprovecharon el beneficio de ser persona moral, ¿va? Sigo avanzando, como les digo, podría decir ahorita hasta ahí alguna duda, pero como no veo y no escucho a nadie, pues más bien me interrumpen, ¿sale? Y yo aquí sigo viendo la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí nomás es reforzar un poquito esto. ¿Cuál es la alerta? Sin RFC me van a quitar el 36% en tema de impuestos. Y esto es bien importante que no nos confundamos. En tema de impuestos. Si el anfitrión no tiene RFC registrado en Airbnb, la plataforma retendrá el 20% ISR y el 16% de IVA. ¿Sí? ¿Cuál es el RFC? Pues bueno, ya sea de persona física o persona moral, es mi registro federal de contribuyentes con el que yo me di de alta en el SAT y obviamente es el que yo tendría que registrar en Airbnb. ¿Qué es bien importante aquí? Que si ustedes registran su RFC, se tienen que asegurar de que también Airbnb les genere sus constancias de retenciones. Es decir, les genera un documento en donde Airbnb les informa todo lo que se generó de rentas durante el mes, les informa cuánto retuvo de ISR, cuánto retuvo de IVA, y bueno, esa es la información que ustedes les tendrían que estar compartiendo a sus contadores para que puedan hacer una correcta preparación de impuestos. Y ojo, esto es mensual, ¿ok? Los impuestos son mensuales. Hay algunos asteriscos que estaremos revisando ahorita más adelante, pero tenemos que partir de que si yo estoy activo en el SAT, tengo que declarar mes a mes, ya sea persona física, ya sea persona moral, con los asteriscos que vamos a platicar. Entonces, 36% retención total sin RFC. 12% con RFC, persona física, retención estándar por persona. Para no hacernos bolas, aquí está el desglose, acuérdense, 4 más 8, 12. Y con RFC, persona moral, 10.5. ¿Va? Bien. Puntos Diego, clave para personas físicas. Adelante, Manuel. Diego, mira, tengo una pregunta aquí. Dice, ¿es posible no estar dado de alta como plataformas digitales y utilizar mi actual régimen simplificado de confianza, Recico, dentro de Airbnb? Comprendo, no puedo estar en ambas. Correcto, correcto. Qué gran pregunta. Y sí, ese es un dato bien interesante y bien importante. Ojo, plataforma digital no es compatible con Recico. Entonces, si tú eres régimen simplificado de confianza y te quieres meter en Airbnb, pierdes el beneficio de Recico. Y sí, justamente todo el mundo en ese momento es cuando decimos, no manches, qué pasados de lanza. Pues claro, ¿no? Obviamente el Recico nos metería en un terreno donde tendríamos muchísimos beneficios fiscales. Y bueno, hace más o menos 3 años fue cuando el SAT empezó a regular fuertísimo a las plataformas digitales y los volvió sus aliados en temas de recaudación. Es decir, el SAT vio que a raíz de la pandemia las plataformas se volvieron un gran negocio, que ahorita estamos hablando de Airbnb, pero también es Rappi, Uber, Amazon, Mercado Libre, etcétera. Y el SAT dijo, oye, espérame, ¿qué negociazo es este? Yo quiero un pedazo de ese pastel. Entonces les puso unas reglas muy específicas y les dijo, si ustedes quieren seguir generando dinero en México, ustedes se van a volver parte de mi equipo recaudador de impuestos. Y es por eso que plataformas digitales entran en un régimen que no es compatible con el régimen simplificado de confianza. ¿Va? En conclusión, si soy reciclo, no puedo estar en Airbnb. Si estoy en Airbnb, no puedo ser reciclo. ¿Sale? Bien. Sigo avanzando. Puntos clave para personas físicas. Hay un punto clave y estos son los asteriscos de los que hablaba, ¿no? Pagos definitivos. Si ustedes en el año no superan 300,000 pesos anuales de ingresos, que aunque parezca poco, créanme que es la realidad de muchos anfitriones de Airbnb, la retención de Airbnb es el pago final, no se presenta declaración anual. Es decir, lo que Airbnb les va reteniendo de manera mensual cuenta como impuestos definitivos. Ojo, eso no quiere decir que no se tenga que declarar mes a mes. Se tiene que declarar mes a mes, pero si en la sumatoria de mis ingresos anuales, en la totalidad, no estoy por arriba de 300,000 pesos, no estoy obligado a presentar declaración anual
solo si estoy en plataforma digital, ¿ok? Acuérdense que una declaración anual se presenta cuando tengo diferentes fuentes de ingresos. Si somos solamente plataforma digital y no supero 300,000 pesos al año, entonces no estoy obligado a presentar declaración anual y los impuestos que ya me retuvo Airbnb serían los impuestos definitivos. ¿Ok? Asterisco 2. Si los ingresos superan los 300,000 pesos, sí se debe declarar mensualmente y entonces ahí es donde sí puedo meter mis deducciones. Gastos como mantenimiento, luz, mobiliario, papel de baño, toallas, jabón, todo lo que se necesite para tener habilitado el departamento, ¿no? Y bueno, al final del ejercicio se presenta la declaración anual, se consideran todos los ingresos del año, se considera el acumulado de todos los gastos del año y si nos queda algo por pagar adicional a lo que ya me retuvo Airbnb, se paga. Si con lo que ya me retuvo Airbnb a lo largo del año se cubrieron los impuestos, entonces ya no tendría nada más que pagar. En plataforma digital, recuerden que pagamos por la utilidad. Ingresos menos gastos igual a utilidad. Sobre eso se hace el cálculo de impuestos y dependiendo del monto de impuestos que me quedó, yo voy a impactar ahí lo que ya pagué de manera provisional a lo largo del año, que es lo que me estuvo reteniendo Airbnb. Y entonces, si me queda un diferencial por pagar, se paga. Si me queda a favor, lo dejo a mi favor para seguirlo utilizando en futuros años. Y eso sucede en la declaración anual, ¿no? ¿Cuál es el foco para el 2026? El SAT va a cruzar CFDIs de retención con el buzón tributario, es decir, con su información fiscal, con su plataforma ante el SAT. Por lo menos como chisme, ¿no? Lo que dijo el SAT es que si yo veo discrepancias mayores al 5%, yo voy a generar multas automáticas. En otras palabras, si a mí Airbnb me dice que rentaste 100 pesos, pero resulta que tú me declaraste 50, pues entonces yo voy a ver diferencias entre lo que me está presentando a mí la plataforma y lo que tú me estás declarando, y entonces te voy a multar, porque ya es un cruce que, bueno, con la inteligencia artificial y la tecnología, pues el SAT se tarda 0.3 segundos en hacer, ¿no? Porque al final, como lo comentaba, pues las plataformas se volvieron Team SAT, ¿no? Entonces, pues ya son parte del equipo de recaudación, son los chismosos del negocio. Entonces, pues Airbnb va con el SAT y le dice, oye, fulano Pérez, rentó tanto y yo le retuve tanto, nomás para que sepas. Si eso no coincide con lo que el contador les va a declarar, pues entonces se pueden generar estas multas. ¿Sale? Continúo. Puntos clave para personas morales que deben de tener sobre la mesa que antes no sucedían. ¿Cuál es el cambio radical? Ahora las personas morales, pues ya les retienen, ¿no? Sufren del 10.5% de retención. Antes al RFC de persona moral no se le retenía nada, ahora ya se le retiene. Temas de acreditamiento, y esta es la parte de cómo se le da tratamiento a la contabilidad y a los impuestos de las personas morales, ¿sí? Ese 2.5% que te retiene de ISR y ese 8% que te retienen de IVA son pagos anticipados, es decir, se restan del impuesto que surja de la declaración mensual. En una persona moral, tú tienes el que llevar el ejercicio de mis ingresos del mes, mis gastos del mes, genero el cálculo y bueno, ya en ese sentido, si tuviera algo por pagar, puede jugar en ese sentido, ¿no? Si estoy funcionando por coeficiente o si estoy funcionando bajo el régimen en donde voy haciendo pagos provisionales mes a mes y al final del año reviso cómo quedaron mis ingresos contra mis gastos, mismo tema, ¿no? Se consideran todos los ingresos, se consideran todos los gastos. Aquí el punto importante es que eso que se genera de pago de impuestos retenidos mes a mes, sí se pueden impactar contra el impuesto que pudiera haber en la declaración mensual, ¿ok? Si es que yo soy una persona moral que estoy pagando ISR en el mes o que estoy pagando IVA en el mes, ¿va? Y con relación al tema de los CFDIs, que aquí es donde nosotros vemos la mayoría de los temas,
Muchas veces, y no me pregunten por qué, pero no se puede, arroja error, es una bronca, que Airbnb emita el comprobante de las retenciones correctamente a nombre de la empresa o de la persona física. Entonces, sí es bien importante que si ustedes antes tenían el RFC de la persona física, pusieron una empresa y ahora quieren que les timbren a la persona moral, y de repente Airbnb le sigue timbrando a nombre de la persona física, es bien importante que se contacten a support o que hablen ahí al módulo de atención al cliente, lo que sea, porque sí es bien importante que la constancia de retenciones salga timbrada pues a nombre y al RFC del contribuyente que está activo, ¿no? Si es la persona, y si es la empresa. Y de igual forma, es bien importante que las comisiones que les cobra Airbnb, que es del 3%, acuérdense que para ustedes eso es un gasto. Entonces, es un gasto que lleva IVA. Entonces, es importante que Airbnb les mande esa factura por comisiones. ¿Va? ¿Hasta ahí alguna duda? Perfecto. Sí, tengo un par de dudas. Tenemos aquí unas preguntas. Mira, la primera que me están haciendo es, ¿el RFC debe tener alguna actividad empresarial en específico? Plataforma digital, correcto. Perfecto. Tiene que estar activa valga la redundancia, activa la actividad de plataformas digitales. Perfecto. Luego, otra es, ¿puedo deducir las retenciones si no tengo constancia de retenciones? Si no se están generando las constancias de retenciones, quiere decir que Airbnb no está notificándole al SAT que te está reteniendo ese impuesto y por ende tú no puedes aprovechar ese impuesto en términos prácticos de la palabra que me comentas, que es deducir, que como para aclarar, la palabra sería acreditar, ¿no? Acreditar sería utilizo lo que ya pagué para no pagar más. Si Airbnb no te timbra la constancia de retenciones, no te la genera, entonces el SAT no te cuenta esa retención, porque para el SAT nunca existió. Porque si el Airbnb no le notifica al SAT y no le pasa un documento oficial con esa retención, pues tú no puedes hacer uso de un impuesto que está pagado de manera anticipada si el SAT no tiene visibilidad de él. ¿Me explico? Correcto. Entonces, en pregunta sí y no, ¿puedo hacer deducible o puedo acreditar un impuesto si no tengo la constancia? No. No. Y es la Luego, explicación que hacía. luego dicen, ¿saben qué porcentaje de anfitriones o hosts tienen acceso a a las constancias de retenciones? Pues en muchos foros veo que no están emitiendo esas constancias. Así es, y como les digo, ese es un tema, es lo que hemos visto y de hecho con varios de nuestros clientes es el punto medular a batallar con Airbnb. Desconozco el porcentaje, pero voy a darle un poquito de switch a la respuesta. Debería de ser una obligación, o sea, ni siquiera es opcional. O sea, Airbnb debería de estar obligado a hacer eso, no es opcional. Si yo retengo un impuesto, es mi obligación generar esa constancia. Entonces, si Airbnb no la genera o la genera mal, Airbnb está cayendo en una falta ante la ley fiscal. Y entonces, digo, si nos fuéramos así a exagerar el tema o a trascenderlo o a escalarlo, pues al final SAT podría llegar a multar a Airbnb y decirle, oye, estás timbrando mal y estás generando malas constancias. Para estar un poquito en un comparativo, es como el mismo terreno de las facturas, ¿no? Yo, si voy a generar una factura, yo estoy obligado a generarla bien, cumpliendo con todos los requisitos de ley. Si la facturo mal, el SAT no me la cuenta y también me podría multar por estar haciendo las cosas mal. Es en la misma línea, es el mismo terreno. Perfecto. Luego, la plataforma de Facturify requiere que no, perdón, la plataforma de Facturify refiere que no tengo acceso registrado por Airbnb y Airbnb pide que se vea con el soporte de Facturify, pero nadie da respuesta. ¿Qué recomiendan para poder tener las constancias de retenciones? Yo recomendaría que contactaran directamente a Airbnb, tienen que tener un canal de support, tienen que tener ahí alguien. De hecho, bueno, yo de lo que he escuchado con algunos de los clientes, pues después de mucho batallar, pero al final logran hablar con alguien, ¿no? Sí es importante que hagan mención de ese tema, porque si no, pues lamentablemente el contribuyente depende de un tercero, pero el afectado es el contribuyente.
¿no? O sea, el anfitrión. Entonces, eh, sé que esto puede ser muy frustrante. Véanlo como un tema cuando tienen que hablar al banco a cancelar una tarjeta o, no o a hablar para no reconocer un cargo. Pues así de frustrante tal vez va a ser, pero sí es importante que lo hagan, porque si no está la constancia, pierden ese impuesto, pues, ¿no? Así es. Luego, antes ahorita es la última pregunta antes de pasar con lo siguiente, con tu Sí, presentación. claro. Las deducciones se declaran en la anual, en la mensual no es necesario y solo en el Correcto. caso de que el ingreso sea superior a 300,000 pesos. ¿Qué pasa si Personas tenemos, físicas, correcto, ojo, personas físicas, personas morales es mensual. Ajá, continúa, Manuel. qué pasa si tenemos pérdida? Como property manager afecta directamente a mi ingreso por comisiones, porque no lo podré recuperar. A ver, si yo voy a hablar desde el contribuyente, ¿no? O sea, si yo tengo menos de 300,000 pesos al año y no tengo ninguna otra actividad, lo que ya me quitó Airbnb, pues, es mi impuesto definitivo y no estoy obligado a presentar la declaración anual. Ahora, si tengo más de 300,000 pesos, así como lo comentan, al final del año sí puedo meter mis gastos y si tuve más gastos que ingresos y eso te genera una utilidad negativa, quiere decir, gasté más de lo que le invertí, al final esas pérdidas son pérdidas fiscales que tú podrás seguir aprovechando hacia el futuro. Y esos impuestos que pagaste de manera anticipada te van a quedar a tu favor, porque no debiste haber pagado un impuesto si tuviste pérdida. Entonces, contablemente hablando, ¿cómo se ve eso? Si pagaste a lo largo del año 50,000 pesos de ISR, pues es 50,000 pesos que tienes a tu favor en tu persona o en tu estructura contable fiscal. Y si generaste pérdidas en ese ejercicio, pues serán pérdidas que podrás ir jalando hacia el futuro, ¿no? A ver, oye, y si pido la devolución de los impuestos, en teoría, en el librito y en la ley, se puede pedir. En la práctica, nos van a revisar a profundidad, nos van a hacer auditorías y va a ser un proceso en donde la autoridad nos va a requerir mucha información para poder autorizar que se nos regresen los impuestos. ¿Cuál es nuestra recomendación más práctica? Que esos impuestos nos queden a favor y mejor hacia el futuro, en lugar de que paguemos impuestos en la anual o en lugar de que paguemos impuestos por alguna otra razón, los aprovechamos y ahí los acreditamos. O como lo comentaba alguien, los hacemos deducibles, ¿no? Que la palabra sería los acreditamos y entonces impuesto por pagar lo vamos cancelando contra el impuesto que traemos a favor. Es correcto, inclusive nosotros como asociación, la verdad es de que eso es lo que recomendamos, o sea, no va a haber, esto no va a ser un impuesto, sobre todo hablando de personas morales, no va a ser un impuesto que vayamos a recuperar en efectivo o en nuestro depósito bancario. Sí, o Sí, sea, va esto a va a ser ser, muy difícil que la autoridad se los devuelva. Que ojo, ¿imposible, Diego? No, no es imposible, pero la autoridad no regresa el dinero con tan buena cara, entonces sí pone muchas trabas y requiere mucha información y solicita revisiones y auditorías antes de regresarte un cheque, ¿no? así es. Adelante, Diego, continúa. Tenemos más preguntas, Manuel, pero las vamos dando. bien. Cuentas extranjeras, análisis estratégico para ambos perfiles, ¿no? Un resumencito ahí como express para que lo tengan presente. Y aquí voy a tocar un tema. Cuentas extranjeras. Diego, oye, ¿qué crees? Pues yo me di de alta con mi RFC, pero yo tengo una cuenta en Estados Unidos y puse y di de alta la cuenta que tengo en Estados Unidos para que me depositen allá. Ojo con eso. Si el dinero se deposita fuera de México, la retención que les va a hacer Airbnb va a ser al 16%. Es decir, si Airbnb detecta que la cuenta no es mexicana, retiene el 16%. Punto número uno. Y número dos, esa parte del ISR, ¿no? Sigue siendo 4% y 2,5%, pero puse ahí un asterisco en rojo grandote. Al ser una cuenta en el extranjero, sí pudiera existir la posibilidad de que el SAT no reconozca las retenciones que ya se hicieron, es decir, ese 4% y ese 2,5%. Y entonces pudiera existir el caso en el que el SAT les vuelve a cobrar el ISR completo. Ejemplo,
Diego, al final del año a mí me quedó por pagar una tasa del 30% que representa 50,000 pesos. Y con los 4% que me retuvo el SAT durante todo el año, yo pagué 10,000. Quiere decir que entonces nomás tengo 40,000 de diferencia. ¿Qué pudiera pasar? Que si los depósitos están yendo al extranjero, el SAT podría decir, a mí me debes los 50,000 completos. Oye, pero ya me retuviste el 4 y el 2,5, yo no los veo en bancos mexicanos, yo ese dinero se fue a Estados Unidos y te lo voy a tratar y te lo voy a reconocer como ingresos del extranjero. Así que a mí me vuelves a pagar bajo el título de ingresos del extranjero el impuesto completo. Entonces, si ustedes quieren estar seguros de que puedan aprovechar los impuestos que Airbnb les estuvo reteniendo a lo largo del año en el elemento, en el factor ISR, mi recomendación sería que se los depositen en México, ¿sí? Si quieren estar 100% seguros de que sí se los van a cuantificar o sí van a poderlos aprovechar. Y en tema de IVA, pues bueno, si ustedes quisieran también aprovechar el IVA de los gastos que ustedes tengan, pues yo les recomendaría que no lo mandaran al extranjero, porque si mandan el ingreso al extranjero, van a perder el 16%. ¿Ok? Punto número 2, materialidad y visitas. Esto es nuevo, el SAT anda estrenando este punto. El SAT puede realizar visitas a departamentos Airbnb con cámaras y video para documentar la actividad contra los ingresos declarados. A ver, de que tengan las manos suficientes para hacerlo, quién sabe. Pero de que ya lo pueden hacer, estrenándose en 2026, arrancan con este tema y no solo para Airbnb. También pueden ir a las empresas, pueden ir a los negocios y en teoría, hoy por hoy los auditores tienen las facultades para tomar fotos en tiempo real, tomar video en tiempo real, entrevistar a personas en tiempo real para documentar. Si tú dices que eres un restaurante y llego al domicilio y no veo un restaurante, en ese momento el auditor puede sacar su celular, se puede poner a grabar, graba el número, la calle, estoy aquí, en su constancia dice que aquí es un restaurante, pero aquí yo no veo nada. Y eso ya se puede hacer. Anteriormente no se podía, a partir del 1 de enero ya es algo que se puede hacer, no solo en Airbnb, sino que en todos los temas y en todos los giros y en todos los regímenes, pero bueno, hablando de Airbnb, el SAT puede llegar a checar el departamento, tomar cámara, video, fotos, etcétera, ¿no? Oye, ¿qué es anticonstitucional? Pues eso ya es otra bronca, pero por lo menos en la ley ya está permitido de que un auditor que se identifique como auditor del SAT lo puede hacer. Impuesto sobre hospedaje. A ver, este punto es bien importante, ¿no? Airbnb lo recauda y también es parte de las retenciones que ustedes van a ver en su constancia de retención, ¿sí? Pero el dueño es el responsable solidario, es decir, Airbnb lo recauda, pero el dueño se debe de preocupar, primero, porque aparezca en la constancia de retención y segundo, de presentar la declaración. Airbnb no la presenta por ustedes. Airbnb recauda, pero ustedes tienen que presentar la declaración por aparte. Y bueno, la tasa depende, ¿no? Del 2% al 5%, Cancún, Jalisco, Guanajuato, o sea, La Paz, etcétera, ¿no? Puede cambiar el porcentaje dependiendo del estado, ¿sí? Este punto es bien importante porque uno dice, no, yo ya pagué el impuesto de hospedaje, ¿no? Sí, una cosa es pagarlo porque te lo retuvo, pero otra cosa es presentar la declaración y notificar que yo ya lo pagué a través de Airbnb, pero es mi obligación presentar la declaración, ¿va? Son las que se denominan complementarias, ¿no, Diego? Perdón, se cortó un poquito, Manuel. Que digo que son las que son las complementarias, son las No declaraciones. tanto complementarias, sino son las declaraciones normalmente estatales. Mucha gente así las escucha o las identifica. Está en el mismo rublo, para los que estén un poco familiarizados, son los que se pagan en las recaudadoras, son los impuestos sobre nómina, o sea, son los impuestos estatales, los que caen en la jurisprudencia del Estado. Entonces, el de hospedaje entra ahí y es una declaración que va en ese contexto, ¿va? Bien. Puse aquí un caso práctico, digo, números más, números menos, pero nomás como para poder echar un poquito de números aquí.
escenario, un huésped paga 10,000 pesos de alojamiento, el ISH, que es el impuesto hotelero, es del 5%, el IVA del 16%. A ver, alojamiento 10,000 pesos, el IVA 1,600. ISH 500 pesos, que es el 5%, total que paga el huésped 12,100 pesos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve el ejercicio en nuestras cuentas bancarias? A ver, mi ingreso, no el IVA, no todo lo demás, mi ingreso son 10,000. En persona física me retienen 400, en persona moral 250 de ISR. Retención de IVA 800 en ambos casos. Comisión de Airbnb 3%. IVA de 3%, que serían los 300 pesos. IVA de la comisión 48 pesos. Eso es lo que les debería de facturar Airbnb de gasto por comisión. Ustedes tendrían que tener una factura de 300 pesos masiva, comisiones de Airbnb que son deducibles para ustedes y que ustedes las podrían hacer deducibles. Neto depositado, 8,452. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio y vean la gran diferencia, ¿no? Si la persona moral recibe 150 más por cada 10,000 pesos, pero pues si ya tienes 10 apartamentos, ya pinta, ¿no? Y si tienes 20 y si tienes 40 y por ahí hay casos donde pueden llegar a tener 200, 500, ya pinta. O sea, estamos hablando de flujo, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengan visualizado, ¿va? ¿Cuál es la conclusión? En 2026, el negocio de Airbnb ya no solo se trata de ser un buen anfitrión, sino de ser un administrador fiscal impecable. Quien no gestione sus retenciones y su cuenta bancaria de forma estratégica, le estará regalando entre un 10,5 y un 36% de sus ingresos al SAT por puro desconocimiento, ¿no? Es bien importante que hoy por hoy ustedes no solo sean administradores de propiedades, creo que el valor agregado está en poderles explicar esto a las personas que están confiando en ustedes para decirles, administrenme la propiedad, ¿no? Y también si ustedes son, vamos a decirlo, ustedes son anfitriones propios, ustedes se encargan de generar todo su manejo de sus propiedades, pues sí es importante que estos temas los tengan bien presentes porque hoy por hoy, pues bueno, ya no son algo complementario del negocio de la renta, es algo que ya es parte del negocio de la renta de propiedades, por lo menos aquí en México, ¿no? Y bueno, justamente cuando nosotros trabajamos con extranjeros y tenemos que explicarles cómo funciona este tema y en inglés y explicarles cómo es que funciona la vida fiscal y los impuestos en México, pues imagínense, ¿no? Porque pues, en Airbnb en Estados Unidos, lo que rentas te quita la comisión, te deposita la diferencia y en Estados Unidos tú declaras una vez al año y un recibo deducible lo puedes tener en una servilleta o puede ser un gasto que aparezca en tu estado de cuenta de la tarjeta o del banco. Es decir, allá la contabilidad y la preparación de los impuestos es tan ágil y tan práctica que a la hora que traes a un anfitrión extranjero a rentar sus propiedades en México, sí llega a ser muy frustrante para ellos entender cómo funciona. Pero al final, pues digo, es un negocio que sí es relevante, es un negocio que sigue siendo negocio y que si vamos a decidir ser parte de esta industria, pues bueno, hay que estar bien informados para que esto nos permita planear, para que no nos tome de sorpresa toda esta situación, ¿va? Eh, Digo, en general es esto, como les digo, quiero dejar espacio para dudas, preguntas, porque creo que ahí es donde está la parte importante en términos de que todos se vayan con sus dudas que más paz y más pesadillas les dan resueltas. Les dejo aquí mis datos, este es mi correo, esta es la página, ese es mi LinkedIn, y pues Hay bueno, más varias, bien Manuel, soy todo sí, oídos, hay díganme hay qué varias dudas hay. dudas. Varias dudas. ¿Puedes regresar a tu lámina anterior? La anterior. Esta. Algo que te quería, o que es importante para nosotros en la industria como property managers y que me han preguntado muchísimo, en el Ajá. tema de retenciones, Ujú. es posible, y esta es una pregunta que me hacen, es posible debido a que la retención que está haciendo el SAT a la empresa moral, yo como property manager, es posible que yo, cuando yo hago el pago a los dueños de las propiedades, yo también les haga una retención a ellos. Por supuesto que sí, y yo le quitaría el es posible, yo les diría es necesario que lo hagan, pero ojo,
Eso no es un tema fiscal. Es decir, el dueño de la propiedad no va a decir, a mí ya me retuvieron los impuestos. Y esta pregunta, Manuel, es bien interesante y bien importante y va enfocado única y exclusivamente a los que son administradores y cobran a cuenta de los anfitriones o de los dueños de las propiedades. Si ustedes dan de alta su RFC personal o el de su empresa, ¿sí? Porque ustedes son los administradores, ustedes también van a ser los administradores del flujo. Al final, ante los ojos del SAT, el contribuyente son ustedes, no el dueño de la propiedad, ¿sí? Si el dueño de la propiedad quiere o no quiere declarar sus ingresos, lo que ustedes les van a estar transfiriendo ya es bronca de ellos. Lo voy a decir así de frío, ¿no? Pues ya ellos decidirán si lo declaran o no lo declaran, si lo quieren reportar o no, si se ponen en el régimen de arrendamiento y declaran eso como una renta. Ya es un tratamiento diferente que se le debe dar a la persona que se le está pagando por administrarle su propiedad, ¿no? O sea, el dueño de la propiedad. Pero ustedes, que son los que tienen el RFC metido en Airbnb, para el SAT ustedes son los contribuyentes. Si a ustedes les quitan X cantidad de dinero o X cantidad de impuestos, pues obviamente es algo que ustedes financieramente hablando le tendrían que quitar también al dueño. Y ojo, es bien importante que ustedes lleven un súper control porque al final del año, acuérdense que el impuesto puede ser mayor. Entonces, casos reales. Tenemos clientes que son administradores de propiedades que juegan en un terreno súper conservador y le dicen a sus anfitriones, yo te voy a cobrar el 30% de impuestos, pero ojo, no es que yo te lo vaya a cobrar, te voy a descontar eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final yo no sé cuánto me va a cobrar a mí el SAT de tus ingresos, no son míos, porque yo te cobro el 25%, ese es mi negocio, ¿sí? Pero si tú rentaste 100,000 pesos, yo te voy a cobrar a ti el 25,000, pero el SAT te va a cobrar impuestos sobre 100,000. Y vamos pensando que tú no tuviste gastos si eres una persona moral, al final del año tú vas a pagar 30,000 pesos de ISR de tus impuestos. Imagínense que yo te regreso a ti 100,000 de cobranza. No me voy a meter en los temas de que si el impuesto de hospedaje y la comisión y bla, bla. Un ejercicio muy global. Renté 100,000 pesos. Yo te cobro el 25 por administrarte. No tuviste gastos a lo largo del año, tienes una persona moral, no haces otra cosa más que rentar una propiedad, 100,000 pesos, ¿sí? Pues el ISR de una persona moral son 30,000. Pero si yo solo le digo al dueño de la propiedad, mira, 100,000 pesos de venta, te quito mis 25,000 pesos de comisión, muy bien, ahí te van 75,000 pesos, ¿no? El SAT va a llegar y va a decir, oye, lo que yo te retuve de impuestos, que bajo este ejercicio vamos pensando que fueran 100,000 pesos, entonces son los 8,000 pesos de IVA y los 4,000 pesos de ISR, y que ustedes solamente les descuenten eso, al final del ejercicio el SAT va a regresar por el 8% restante de IVA y el impuesto, el ISR, puede llegar a ser el 30%. Solo te retuvieron en este caso el 2,5 si es persona moral. ¿Me explico? Entonces, es bien importante que ustedes sí le descuenten esa cantidad y que ustedes sean bien claros con el anfitrión, porque antes el anfitrión vivía en el paraíso. Ustedes me administran, yo no me hago bolas, me depositan mi dinero y yo hago lo que quiera con él. Ojo, y por eso pongo el comentario al final. Ya no se trata solo de ser un anfitrión, sino ser un administrador fiscal impecable. Impecable quiere decir, oye, te paso un desglose de lo que hoy, marzo, te retengo de impuestos y te dejo claro que al final del ejercicio te tendría que retener tal vez un poco más porque yo no voy a pagar tus impuestos, pero a mí me los van a cobrar. ¿Me explico? Entonces, ese es un tema en donde se tiene que tener un muy buen control y un muy buen registro de ingresos, gastos, deducciones, etcétera. Diego, ¿a nombre de quién tengo que pedir las facturas de los gastos? Una vez más, el anfitrión no es el contribuyente para ojos del SAT. El administrador que puso su RFC es el contribuyente. Entonces, quien va a hacer las deducciones es el administrador, es el contribuyente. De nada nos sirven las facturas que las pague el anfitrión
si nosotros son a los que nos van a hacer el cálculo de impuestos. ¿Me explico? Ese punto es clave y es importante que lo tengan súper, súper claro. Como les decía, ¿qué hacen algunos clientes? Se quitan de broncas y dicen, si quieres que yo te administre, pues yo te voy a cobrar una tasa fija de 25% de impuestos. Que te valga si es IVA, que te valga si es ISR, yo ya entre mis cálculos de lo que cobro, de los gastos que meto con factura, del mantenimiento, de bla, 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 yo ya sé que más o menos te tengo que cobrar un 25% más, o un 20, o un 15, o un 18, y eso ya lo estipula cada quien. Pero sí es importante que si ustedes administran y ustedes pusieron el RFC, sepan que estos impuestos no son los definitivos, son Oye, Diego, provisionales y que al final puede haber un cargo adicional de impuestos. y bajo ese esquema, o sea, esto es decir, esa retención que hagamos también es legal. O sea, a lo que me refiero, no es la palabra legal, pero lo que va a suceder es de que yo entonces en teoría le estoy reteniendo los impuestos que debe a este dueño de esta propiedad, pero yo le tendría que extender también algún documento legal que No, diga no, que estoy... es que es meramente una retención financiera, porque si nos quisiéramos ir, lo voy a poner entre comillas, a la manera correcta de hacerlo, sería, yo te voy a administrar tu propiedad, pero tú vas a poner tu RFC. Entonces, tú pones tu RFC, tu anfitrión pones tu RFC, tu dueño de propiedad pones tu RFC y me das tu usuario y contraseña. Y yo me encargo de administrar. ¿Quién Ok. va a recibir el dinero? El dueño de la propiedad. El dueño me tendría que transferir a mí mi comisión por administrarle. Y entonces ahí sí los impuestos son directamente para él. Y entiendo que esto puede ser algo muy nuevo o muy diferente que pudieran estar escuchando muchos de ustedes. Pero ojo, es que realmente eso tendría que ser la forma de administrar una propiedad. Tienes que poner tu RFC. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen los administradores de Airbnb? No soy ajeno al tema. Por supuesto, porque cuando tienes un usuario, una contraseña, te califica la plataforma de acuerdo a las calificaciones, a los buenos comentarios, eso hace que tú aparezcas con más frecuencia. Entonces, eso nos pone en un terreno que no está regulado. Eso nos pone en un terreno escabroso, empedrado. Entonces, ¿cuál es la forma en la que ustedes se tienen que proteger si ustedes van a ser los que pongan su RFC? Oye, yo te voy a retener una cantidad adicional porque me van a quedar impuestos por pagar de tu propiedad. De Ah, los pues cuales dame son mi factura. No, pues es que eso no es de factura, eso es de que simplemente te voy a depositar menos porque el SAT te quitó el 4%, pero si eres persona moral, el impuesto puede llegar a ser el 30%. ¿Sí me explico? Entonces, claro. oye, no, que yo no estoy de acuerdo, que a mí me retengas y no sé qué. Ah, muy bien. Hay otra, digamos que, y esta sería como la oportunidad para ustedes. Oye, hay otra forma en la que te puedo dar el servicio. A ver, platícame. Yo, administrador, te doy de alta una cuenta en la plataforma, te genera un usuario, una contraseña, tu dueño te tienes que dar de alta en el SAT, tu dueño tienes que meter tu RFC, yo me encargo de llevar tus impuestos, yo me encargo de presentar tus declaraciones, yo me encargo de arreglar tu DEPA, de tender las camas, de cambiar el papel de baño y yo me encargo de administrarte el negocio, pero con tu RFC. Y entonces, cada mes, cuando te deposite Airbnb a ti, dueño de la propiedad, te voy a pasar yo un Excel con la relación de cuánto cobraste, cuánto te retuvieron, cuánto fue de impuestos, cuánto hay por pagar, bla, 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 y cuánto te cobro yo por todo lo que estoy haciendo. Y entonces ahí sí, el dinero que ustedes reciban, pues ya es para ustedes, porque el anfitrión o el dueño recibió todo el flujo directamente a Airbnb. Esta sería la forma correcta de hacerlo. Esta sería la forma correcta de administrar. Es decir, no pongo yo, Diego, el administrador, mi RFC. Le abro la cuenta al dueño de la propiedad y yo le administro el negocio. Pero obviamente, como lo decía,
pues eso se contrapone un poco contra la otra parte que es importante de las calificaciones y el posicionamiento. Entonces, Claro, ustedes pero pueden ahí elegir, ustedes pueden elegir si se van por el terreno menos regulado, más escabroso o por el más transparente y más correcto, ¿no? muy bien, Diego. Y de hecho tiene mucho sentido porque también como property manager podemos utilizar esto precisamente como todo lo que acabas tú de decir de las reseñas, de lo de la plataforma, que llevamos muchos años tratando de llegar a muy buenos niveles. Es un valor agregado que damos, ¿sí? Al dueño de la propiedad que llega de la nada, ¿no? Entonces eso también se Claro, puede utilizar como tú dices, siendo un muy buen administrador. Entonces, ahí ustedes le claro. pueden dar las dos opciones, en donde el dueño pone su propio RFC, pues hay muchos que no lo quieren dar porque no quieren estar ni siquiera, hay gente que ni siquiera, yo conozco gente que ni siquiera tiene el RFC, literal. Correcto, y es Entonces, que eso de cierta forma, Manuel, se va a terminar porque justamente lo que quiere el SAT es que esas personas que antes o que ahora todavía reciben un ingreso de Airbnb y no lo declaran, pues el SAT se los quiere poner más complicada. Entonces, ¿cómo es que va a obligar a los dueños de las propiedades a ponérselas complicadas o a hacer que se fiscalicen? Poniéndosela súper difícil al administrador. Porque claro, imagínate que el administrador, el SAT dice, ok, el dueño del DEPA no se quiere dar de alta, perfecto, a ti administrador yo te voy a cobrar todo. Y si hay una bronca es contra ti, tú eres el contribuyente y si el día de mañana yo tengo que bloquear a alguien o yo tengo que embargar a alguien o yo tengo que resolver algún tema fiscal con alguien, va a ser contigo. Y entonces el administrador va a decir, no, no, espérame. Entonces, no, déjame hablo con el dueño de la propiedad y que él ponga su RFC, que la bronca sea para él y yo me encargo de gestionarle, de administrarle el negocio, no de ser el negocio. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es te administro el negocio y otra cosa es mi negocio. Si ustedes ponen su RFC, para ojos del SAT es su negocio y para ojos del SAT ustedes son los dueños de 500 propiedades y el nivel de fiscalización va sobre ese nivel. Pero si ustedes administran el negocio, ustedes pueden tener 500 contribuyentes, 500 clientes que les gestionan, pero ustedes solo son dueños de ese 25% que ustedes cobran por administrar. Esa es la gran diferencia. Ser el negocio o administrar el negocio. Y es lo que ustedes tienen que decidir con los bemoles que les comparto, ¿no? claro. Y sobre todo también que hagan su análisis del flujo de caja, porque sin lugar a dudas lo que nos está pegando aquí a los property managers es el tema del flujo de caja. No, Cuando y he no visto tenemos... casos, Manuel, perdón que te interrumpa, que al final del año, oye, pero yo le pagué al dueño todos sus ingresos y resulta que me quedaron impuestos por pagar y le dije al dueño que necesitaba que me regresara parte y me dijeron, no, ya ni lo tengo, ¿no? Y entonces, ¿a Sí, quién crees que le cobra el SAT? Al administrador. ¿Y eran sus ingresos? No, ya se los dio al dueño. ¿Sí me explico? así es. Bueno, Diego, tenemos muchas preguntas, entonces las voy a ir Adelante. leyendo y trata de responderlas lo más claro y lo más rápido posible porque pues ya vamos para la hora y bueno, creo que nos has Claro, con quitado gusto. muchísimas dudas de encima, ¿no? Bueno, Adelante. dice, soy persona física y mis ingresos son menores a 300,000 pesos al año. Sé que las retenciones son definitivas. Aún así, tengo que presentar declaraciones mensualmente. Si tú estás dado, ahí te va, como en teoría tú no sabes cuánto vas a rentar en el año, ¿no? A menos que tú digas, bueno, si yo rento todos los días la propiedad y lo multiplico por todo el año y sé que aunque lo rentara todos los días no voy a estar por encima de esa cantidad, entonces podrías ya no declarar mensual. Pero hay muchos casos en donde, pues yo no sé cómo me va a ir este año, o sea, pues si rento muy bien, voy a estar arriba, si rento mal o más o menos, voy a estar abajo. Entonces ahí yo te recomiendo que sí presentes las declaraciones, pero si tú tienes certeza, ejemplo, rento en 500 pesos por día, a ver, cuentas rápidas, ¿no? Pero 500 por 365 días, ¿no? Pues estoy abajo de 300,000. Ah, ese sería un escenario en donde no es necesario declarar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ni en el mejor de los escenarios
voy a estar por arriba de los 300,000. Muy bien. Siguiente pregunta. Si tengo registradas diferentes cuentas en Airbnb, ¿Airbnb asigna la retención a cada una o solo a una persona moral? Al RFC, al contribuyente, al que esté dado de alta, al RFC que esté registrado en la plataforma. A ese es al que le registra las retenciones. El servicio de hospedaje se encuentra expresamente comprendido en la fracción segunda del artículo 113A, mientras que la retención que actualmente se me está aplicando corresponde a operaciones previstas en la fracción tercera del mismo artículo, la cual no resulta aplicable a la actividad del hospedaje. No sé, es como una nota. Ojo, voy a hablar aquí de 3 temas bien específicos. Plataforma digital no es arrendamiento, no es renta de propiedades en largo plazo, vamos a decirle así. ¿Por qué? Porque cuando tú rentas una propiedad, casa, habitación, es exenta de IVA, pero cuando entra en el régimen de arrendamiento, cuando entra en hospedaje, es un servicio. Y entonces aquí lo que está haciendo la autoridad es que Airbnb y hotel lo está poniendo en el mismo terreno. Si tú eres Airbnb o eres un hotel, para el caso eres lo mismo, ¿sí? Porque eres un departamento amueblado que ofreces un servicio. Entonces ahí es donde entra todo este tema de por qué si lleva IVA, por qué tiene un tratamiento diferente, por qué es en otro régimen que se llama plataforma digital. Ahora, el tema de la retención simplemente está específico en el tema de la plataforma. O sea, la regla y la ley viene a impactar a la plataforma, no al contribuyente. Es, la plataforma tiene que retener esto. Esta es la ley, lo exige la autoridad a la plataforma. ¿Qué es lo que hace la plataforma? Cumple. Ya si el contribuyente dice, no, espérame, es que yo estoy acá y estoy acá y estoy asado y así asado. Ah, bueno, entonces salte de la plataforma. Pero si tú te metes a la plataforma, lo que rige no es el contribuyente, es la plataforma. La plataforma tiene unas reglas que tiene que seguir. Y en esas reglas es donde está la retención de hospedaje, la retención de IVA, la retención de ISR. Si la plataforma no cumple, el SAT cancela la plataforma. Entonces, probablemente la reflexión que hace la persona es, no, es que yo no soy aplicable a eso, o es que si yo me voy a esta ley, o es que si a mí me aplican el artículo fulano. Sí, claro, pero aquí el tema no es desde el contribuyente, el tema es desde la plataforma. La plataforma es la que tiene lineamientos, requerimientos fiscales y obligaciones que cumplir. Entonces, la indicación viene a través de la plataforma, no del contribuyente hacia la plataforma. Correcto. Dice, ¿con estos costos se evita el tema de tramitar las licencias de funcionamiento? No. Entonces, No. Bueno, yo lo puedo decir. Te digo, en este sentido es licencia de funcionamiento y también permiso de habitabilidad, ¿no? O sea, tú no puedes rentar un departamento si no tienes pues, permiso para que sea departamento, pues. Así es. Tratándose de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes de retención, se hará por el 2.1%. Ah, no, perdón, aquí está leyendo el artículo 13A. Dice, dice, le pido por favor un ejemplo cronológico como sucede el día a día. Primero recibo un depósito en pesos. Luego a partir pero ojo, escuché de plataformas de transporte, pero este es tema, o sea, No, digo, no. ese es otro cálculo diferente. No, O sí, ahí eso me tiene que confundí ver un poco. No, eso, perdón, aquí alguien puso algo de transporte, pero lo que veo que Porque está... transporte, acuérdense, transporte es Uber, Didi, Sí, Rappi, ¿ok? Acá es plataformas de habitación o de renta de departamentos. correcto. Pero digo, al final eh, es muy similar, simplemente más bien para entender bien cuál es la duda y sobre eso responder, ¿no? Sí, lo que comenta aquí esta persona quiere como un ejemplo cronológico. Dice, primero recibo mis depósitos en pesos, ¿no? Aunque estén en dólares, tú los recibes en pesos porque te los depositan en pesos a tu cuenta. Ajá. Y luego dice, a partir de eso, ¿cómo debo facturarle a mis clientes al día siguiente? Ahí, pues bueno, tienes que hacer normalmente si te piden factura, pues lo sacas a nombre de esa persona, sino a público en general. Y quien factura es quien esté dado de alta el RFC, o sea, es un caminito, es una línea, ¿no? Y a ver, la factura tiene que ir sobre el monto total, porque al final,
si lo desglosáramos desde la plataforma, en la plataforma hay, y me voy a ir un poquito a este ejercicio. En la plataforma, ¿qué es lo que se va a ver? En la plataforma se va a ver esto, 10,000 más IVA y el impuesto. O sea, la factura está así, es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Esa es la factura. 10,000 más IVA y el impuesto por hospedaje, 12,100. Eso es lo que ustedes tendrían que facturarle al cliente, vamos a decirlo así. Ahora, todo esto es interno, ¿sí? Todo esto es el desglose, pero hay gente que dice, no, Diego, es que a mí me depositó Airbnb 5,000 pesos, es lo que voy a facturar. Y pues de ahí no lo sacamos, ¿no? Y es que no es lo que te depositó Airbnb. Tú te tienes que ir a lo que ve el cliente, no lo que recibes tú. Y si tú estás poniendo que la noche son 12,100 pesos, se desglosan de esta manera. Por eso la importancia de que entiendan bien la estructura de impuestos, porque también eso les va a permitir costear bien cuánta lana quieren que les quede. ¿Sí me explico? Es correcto. Eh, Luego, dice, ¿las retenciones llegan al mes siguiente de la reservación o después de la reservación o cuando llega el huésped a la propiedad? La retención te la hace Airbnb al momento de pagarte. Es decir, cuando te va a pagar, te quita eso, te lo retiene en ese momento, ¿no? O sea, no te va a depositar de más, sino que al momento que te va a depositar, en ese momento ya va con las retenciones restadas, vamos a decirlo así. Y De el acuerdo, timbrado de la constancia es al final del mes. perfecto. Hay otra pregunta aquí que es, ¿cómo se debe de facturar a público en general? El depósito cae en la cuenta, digamos, 100 pesos, y en términos generales, lo que nosotros hacemos es, a estos 100 pesos le quitamos el IVA para generar un subtotal, de tal suerte que la factura que cae a público en general coincide exactamente con el depósito hecho. ¿Es esto correcto? No, no es correcto y es el error de muchas personas. ¿Por qué? Por lo que les comentaba hace unos momentos. Lo que te deposita Airbnb no es la venta. Ese dinero ya trae restadas cosas. La venta es lo que estamos viendo en pantalla bajo este ejemplo, ¿no? Entonces, el término que se utiliza es tienen que piramidar. O sea, si a ti te depositó Airbnb 10,000 pesos, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, es como si te hubiera depositado, si fueras persona física, 8,452. Si se fijan, la factura venta al público en general es 10,000 masiva y está el impuesto estatal, que hay que reconocerlo porque también ustedes tienen que hacer la declaración de eso, ¿sí? Pero vamos quitando el impuesto estatal para no hacernos bolas. 10,000 masiva. Y vamos pensando que ustedes recibieron 8,952, pensando en que no les quitaron los 500 pesos del estatal. O sea, si ustedes reciben 8,952 y ustedes declaran eso como venta al público en general, esa no es la cantidad. La cantidad son 10,000 masiva. ¿Sí me explico? Entonces, si la pregunta es, Diego, ¿es correcto? No, no es correcto porque no se está considerando esa parte que es parte de la venta que también tiene que salir en la factura. De acuerdo. Muy bien. En el caso de administradores con la retención de los propietarios, ¿qué pasa si las rentas caen directo a la cuenta del propietario? Ya la contestaste esa. Con mayor razón tendrían que poner el RFC del propietario porque con mayor razón, a ver, no es con el afán de asustar, ¿verdad? Pero inclusive es decirle, propietario, si a ti ya te está depositando Airbnb, el SAT ya sabe que estás recibiendo esa lana. Mi recomendación como tu administrador es darte de alta, porque con mayor razón el SAT sabe que a ti te están depositando y si tú no estás declarando eso, mejor date de alta y yo te ayudo a administrar tu negocio, pero hazlo bien, porque para mí ese todavía es el peor escenario, ¿no? La lana le llega a él, ustedes ponen su RFC y esa persona ni siquiera está dado de alta. Imagínense eso. Ese es el escenario más crítico de todos, porque el contribuyente son ustedes, no tienen control sobre el dinero
y la persona que está recibiendo el dinero al banco ni siquiera está dado de alta. Esa es como la tormenta perfecta, pues, para una revisión. Uno de los principales retos es obtener las constancias de las retenciones. Como asociación podrías, perdón, eso es para mí, apoyar en que Airbnb dé soporte para esto. Sí, con mucho gusto luego podemos tener una conversación de esto, se pueden comunicar con nosotros en la par, con mucho gusto. Luego, en servicio de administración de propiedades, donde los perfiles en plataforma están a nombre de empresas americanas y trabajan con propiedades en México, ¿cómo aplican o afectan estos cambios? 36%. Si el usuario que está en Airbnb no pone su RFC, le van a retener el 36%. Así es, correcto. Hay muchas compañías, les comento, administradoras que operan en Estados Unidos. Normalmente, seguramente les han de haber mandado algún correo para decirles que ustedes les dieran su RFC a ellos para que ellos lo pudieran poner en las plataformas. Estoy seguro que, digo, no sé. Ahí ojo, Manuel, porque en ese contexto el contribuyente son ustedes. Entonces, Es correcto. como, ahí el contribuyente son ustedes, que se los administren ellos es otra cosa. Les platico un caso. Tenemos un cliente que administra como unas 80 propiedades aquí en México. Ellos son de Estados Unidos. Lo que ellos hicieron fue abrir una empresa mexicana. Y entonces todas las propiedades las tienen bajo ese RFC y ya con todo lo que platicamos, ¿no? ¿Pero Así por es. qué? Porque si ellos ponen el RFC de una persona moral mexicana de la cual ellos son dueños, pues la retención es del 10.5. Si ponen ellos su empresa gringa, pues les retiene el 36. Es correcto. Sí, a lo que me refería aquí es de que hay empresas que son compañías de property management que operan desde Estados Unidos u otros países y normalmente le piden a la gente en México que proporcione sus RFCs, porque ellos no van a dar, si es una empresa americana que opera en Estados Unidos y no quiere saber nada del fisco en México, lo que hace es ellos, justamente como lo que tú comentas, ellos administran y te piden, lo que hacen ellos, te piden el RFC de tu empresa o de tus estrictamente hablando, ellos lo hacen de la manera en la que se debería de hacer. Es correcto. Por eso siempre les van a Para pedir. administrarte, pero la bronca fiscal es tuya. Así es. Por eso siempre les van a pedir una tarjeta de crédito, porque es ahí donde efectivamente, ¿cómo se llama? Van a hacer el cobro. Puede ser el cobro a través de una tarjeta de crédito o les van a hacer llegar una liga de pago a ustedes por sus servicios, ¿no? Dice Diego, ¿es mejor poner el anuncio y que el dueño sea anfitrión y como administradora o anfitriona para que la retención sea el dueño del alojamiento? Creo que va en la línea de lo que hemos venido comentando, así es. O sea, es decisión de ustedes en qué terreno quieren jugar, ¿no? Si es así, lo dices, yo lo hago. El dueño pone su RFC y toda su información y yo soy coanfitriona y recibo mi comisión por administrar, correcto. Luego, sería la forma correcta de hacerlo, la más transparente y la más clara, y ojo, en la que el administrador se mete en menos broncas. Fiscales, obviamente. Ahora verás, esa posición únicamente válida para la administración. Ok. Lo correcto realmente no sería mediante una factura con pago por cuenta de terceros, donde se ponen ambos RFCs y cada quien factura lo suyo en una misma factura. El problema va a ser para las retenciones porque dudo que el SAT pueda contemplar ambos RFCs para la parte Hay un contribuyente, hay uno. O sea, para el SAT y para el Airbnb hay uno. Y tú dime cuál va a ser y a ese va a ir todo el impacto. Si yo como administrador persona moral recibo el 100% del ingreso y el propietario me hace una factura por arrendamiento del 80%, ¿es válido para solo quedarme con el 20% que me toque pagar impuestos sobre ese 20%? Sí, correcto, pero ahí hay un tema legal que es bien importante y que así también lo hacen otros clientes. ¿Qué es lo que está haciendo el dueño? El dueño de la propiedad está declarando en el régimen de arrendamiento, como si a ustedes les hubiera rentado la propiedad un año con el derecho de que ustedes subarrenden. Entonces es bien importante que tengan ese contrato porque ustedes
a la hora que declaren van a tener un ingreso y van a tener un gasto del 80% de la factura que les van a dar. Es un gasto deducible. Entonces, ¿qué va a ser bien importante que tengan ahí? El contrato de arrendamiento debidamente hecho y especificado, en donde señale que ustedes le rentaron la propiedad a Diego y que ustedes tienen el derecho, el uso y el usufructo, y que aparte pueden subarrendar. Y ustedes ya lo metieron en Airbnb. ¿Cómo se ve eso fiscalmente? Yo tengo un ingreso de 100 pesos, tengo un gasto de 80, que es la renta que yo le paso al contribuyente. Al final, yo me queda un margen del 20, pero ojo, ahí es donde tienen que checar más bien sus gastos de mantenimiento, operación, etcétera. O si, bueno, si hay mucha confianza con el cliente, pudieran manejarlo así y luego ya ustedes después le hacen llegar la factura por los otros gastos que se generaron en la gestión o lo que sea, ¿no? Sí es una opción, como la pueden manejar ahí, pero ahí sí es bien importante que tengan ese contrato firmado, renovado en su debida forma, porque ante una revisión, el SAT va a llegar y va a decir, oye, administrador, tú recibiste 1,000,000 de pesos, ¿por qué nomás me estás declarando 20? Ah, mira, aquí está mi contrato y aquí están las facturas que me hicieron, entonces yo aquí está mi gasto, yo te estoy reconociendo la diferencia, que es mi margen, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos broncas, pero para que esto sea posible, la persona que es el dueño tendría que darles a ustedes una factura. Entonces, esta persona tendría que darse de alta ante el SAT. Entonces, si ya se va a dar de alta ante el SAT, pues hay que ver qué es más conveniente. Si que esta persona, si de todo se va a dar de alta, mejor que meta él directamente el RFC a la plataforma y puede que se ahorre una lana, fiscalmente hablando. Correcto. Dice, y si usamos el esquema de coanfitrión y ahí ponemos a los propietarios, ahí ponemos los propietarios con su RFC y el split de Airbnb, ¿solo somos responsables de nuestros ingresos e impuestos? Al final del el tema copropietario, y ahí sí ustedes van a ser los expertos más que yo, porque yo no domino la plataforma de Airbnb, o sea, las opciones, cuántas cuentas puedes poner, cuántos copropietarios, lo que sea. Pero ojo, si la plataforma te diera la opción de poner dos RFCs, también la plataforma les tendría que dar una constancia dividiendo las retenciones y estas tendrían que hacer sentido con la cantidad que les está depositando a cada quien. Es decir, cuentas rápidas. Se vendieron 10, pero hay dos copropietarios y yo tengo que retener de los 10, voy a decir 100 para que la retención sean 4, ¿no? Se vendieron 100 y yo tengo que retener 4, pero hay dos RFCs, pues tendría que ser una constancia donde son 50 y retengo 2 y otras 50 y retengo 2. Son 2, tiene que ser así. Porque si a mí Airbnb me da la opción de poner 40 RFCs, pero al final me timbra la constancia a 1, pues ese sigue siendo el contribuyente. Entonces, bajo este supuesto que están comentando, ustedes tendrían que tener la claridad y Airbnb tendría que timbrar 2 constancias, o 3, o 5, o 1,000 a los RFCs que ustedes les pongan. Porque si no, si les da chance de poner 20 RFCs, pero la constancia sale a nombre de 1, pues sigue siendo un contribuyente. Muy bien. Dice, si un buen porcentaje de propietarios son extranjeros que no tienen RFC, tendrán que quedarse con la opción de que la administradora sea el contribuyente, porque el propietario tendría que adaptarse a las retenciones, comisiones y pagos de impuestos que la administradora, Sí, que o la sea, en administradora le haga. términos prácticos es, a ver, extranjero, si tú te metes directo, te van a quitar el 36. Si yo pongo mi RFC, te quito el 25. Yo ya me hago bolas con los impuestos, pero ahí ya ustedes se hacen bolas, porque a quienes van a cobrar es a ustedes. Pero igual el extranjero dice, pues bueno, si yo me meto solo en México, me cobran el 36. Y si me meto con Diego, me cobra el 25. Pues mejor le pago el 25 que él se haga bolas. ¿Sí me explico? O sea, eso ya depende del acuerdo. Y yo agregaría esto, que precisamente hagan valer o sea, ustedes como property managers tienen valor. No regalen o sea, pues nadie regala su trabajo. Entonces, en este caso, Claro, pues es lo mismo, un riesgo fiscal. El así es. norteamericano, cada vez extranjero, Esa es la parte importante. no va a ser muy poco probable que venga a México a meterse a obtener su RFC, a todo el trámite que es, vaya, un dolor de cabeza. Entonces,
vendan ustedes esa parte bien, vendan ese servicio de asesoría y es más, yo les diría, si al propietario extranjero dice, no, yo lo voy a hacer porque quiero obtener mi RFC, pues que lo haga y van a ver cómo les van a hablar por teléfono a los 2 días y decir, esto es un dolor de cabeza, hazlo tú. Entonces, ustedes tienen que ver esa parte también, es sumamente importante. Dice, ¿podemos solicitar a las plataformas que retengan directamente a los propietarios de los inmuebles? Retener directamente al operador intermediario solo afecta al negocio de los property managers. Pues desafortunadamente ya están hechas las reglas y pues nada más se puede, pues el RFC que pongan, ese va a ser el que el que va a tener la responsabilidad fiscal, ¿no? Y se factura, ok, que contestaron. Buenas tardes, ¿cómo? Dice, buenas tardes, Diego. ¿Cómo es recomendable tratar la comisión que cobra Airbnb por la reserva 15.5 masiva? ¿Es deducible? Esa comisión se la cobra al que está rentando. O Correcto. sea, quien pudiera pedir ahí la factura es el huésped. ¿Me explico? Sí, no, lo que pasa, Diego, es que está ahorita este año, bueno, a partir del año pasado, Airbnb está cobrando una comisión para todos los que utilizamos plataformas administrativas. Entonces, que son los llamados los PMS, el software con el cual se conecta ¿cómo se llama? Claro. A Airbnb. Si eso es un gasto para ustedes pueden pedir la factura y se los tendría que facturar, claro. Es correcto y es totalmente deducible. Y es deducible. Así es. Si es persona física y la reserva es Airbnb, ejemplo, Airbnb cobró 11,000 pesos, a mí me depositó 9,000, yo como persona física, mi factura de ingreso debe de ser por lo que cobró Airbnb. Eso no me quedó muy claro. No sé si lo pudieras volver a repetir, para que quede claro. Sí, claro. Recuerden, el término es piramidal, así se le llama. Es decir, lo que ustedes recibieron en el banco no fue la venta total. Se tienen que ir a lo que realmente está pagando el huésped. El huésped está pagando, como lo ponemos en el ejemplo, ¿no? Quitando el hospedaje, el impuesto estatal de hospedaje. Vamos pensando que 10,000 masiva. Entonces, ustedes cobraron 10,000 masiva, la factura va por 10,000 masiva. Ahora, ustedes recibieron 9,000 pesos, ¿no? Pero la diferencia entre 10,000 masiva y los 9,000, o sea, es decir, esos 1,000 pesos de diferencia, ahí hay un montón de cosas que sí son parte de su ingreso y que son parte de su contabilidad, pero que no tendrían por qué restar de la venta. La venta no es lo que cobraron, la venta es lo que vendieron y eso le quitan varias cosas y entonces es lo que les depositaron. Muy bien. Dice, en ese supuesto de que el dueño nos emite la factura por el 80%, ¿qué pasa con las retenciones que me hicieron sobre el 100%? Cuando solo el 20% a mí. Sí, claro. A ver, todo lo que esté fuera del escenario en donde el dueño de la propiedad no pone su RFC, lo voy a usar en estos términos para no hacernos bolas, no es lo correcto. ¿Ok? Lo correcto es como lo hacen los gringos. Dame tu RFC, yo te doy de alta ahí y dame tu tarjeta para yo hacer todos los gastos. Ahí es donde realmente te estoy administrando el negocio. Si yo pongo mi RFC, ya estamos en un supuesto que de entrada no es el correcto y entonces tenemos que adaptarnos a cada situación, ¿sí? Hay que ver cada caso, oye, ¿y qué pasa con las retenciones? Pues la respuesta sería, pues, hacer cuentas, sumas y restas y ver quién le debe a quién, si tú le debes al anfitrión o el anfitrión te debe a ti. Pero si nos queremos quitar ese ruido, la forma correcta de hacerlo es, te administro, pero tú pones tu RFC porque es tu propiedad y tú eres el que te das de alta y tú eres el que me pagas a mí. Tú me transfieres a mí mes a mes por mi servicio de administración. O como lo hacen los gringos, pásame tu tarjeta para cobrarme yo solo, ¿no? Correcto. Y de hecho aquí, eso es sumamente importante. Dice, para hacer deducible la comisión de Airbnb, es importante tener la factura de Airbnb por comisión. Así es. Y también esas facturas deberían de ser timbradas por el SAT.
Y esa es la parte, creo, donde hay mucha gente que tiene ese problema, en donde estamos viendo que no están siendo timbradas por Airbnb. Y ojo, son dos documentos diferentes, porque aquí hay mucha confusión. Oye, Diego, pero es que aquí está la factura del gasto de la comisión de Airbnb. Sí, pero esa factura no es la constancia. Son dos cosas. La constancia es lo que me retuvo Airbnb y le dio al SAT a mi nombre. La comisión es el gasto de lo que me cobró Airbnb a mí. Son dos cosas. Una cosa es Airbnb siendo recaudador. Me quitó a mí para darle al SAT y me demuestra cuánto. Y lo otro es lo que me cobró a mí Airbnb por usar su plataforma, que es el 3%. Son dos cosas diferentes. Entonces, estrictamente hablando, ustedes necesitan dos documentos mensuales. Las comisiones que les cobra Airbnb y las constancias de lo que les retuvo a cuenta del SAT. ¿Me explico? Así es. Finalmente, la última pregunta dice, no, todavía, espérame, dice, ¿por qué factura el total, el total si Airbnb se queda con esos impuestos? No se queda. Es, ojo, recaudación, intermediación. El SAT le dice, tú los vas a cobrar por mí. No se los queda Airbnb. Airbnb se los paga el SAT a cuenta de ustedes. La constancia es el comprobante de que Airbnb los pagó, si los quieren ver así. ¿Sí me explico? Entonces, si no les dan constancia, esos impuestos no cuentan para ustedes. Ustedes necesitan exigirle a Airbnb que les dé la constancia, porque ahí es donde ustedes ven que en efecto el dinero Airbnb se los quitó y se lo fue a dar el SAT. Entonces, esa terminología no sería la correcta. ¿Por qué facturó el total si Airbnb se queda con esos impuestos? No se queda con esos impuestos, se los retiene y todos los meses se los paga el SAT a nombre de ustedes. Así es. La última pregunta, bueno, las últimas dos preguntas que tenemos ya para cerrar, dice, ¿cómo hago para hacerle como los gringos? ¿Cómo doy de alta los RFCs de mis 40 clientes propietarios? Sí, pues es cobrar por eso y lo hacen. Y digo, obviamente ahí es donde podrían hacer alianzas con nosotros o con cualquier despacho, contador o el de contador de confianza. Pero, por ejemplo, varios de nuestros clientes que han optado por hacer las cosas de esta manera correcta, dentro de lo que ellos cobran, pues cobran los honorarios que nosotros les vamos a cobrar por hacerle 40 contabilidades. ¿Me explico? Entonces, de esa forma, el servicio es completo. Te administro, te consigo el contador, yo me encargo que te declaren, tú pones tu RFC, yo genero las facturas y te voy a cobrar por eso, yo como administrador. Pero es la gestión, te gestiono el negocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago para hacerle como los gringos? Pues al final explicándole al cliente la manera en la que tú estás decidiendo trabajar, cómo es que tú le vas a resolver todos los temas y obligaciones fiscales con las que debe de cumplir y hasta dónde se extiende el servicio que tú estás ofreciendo, ¿no? Y es más, hasta yo te consigo el contador para que tú no tengas broncas y yo me encargo de que todo esté reguladísimo y al final de cada mes te paso tu reporte. Ese es el servicio que hacen los gringos. Correcto. Así es, efectivamente, y desde el punto de vista de, por ejemplo, nosotros dentro de la asociación contamos con administradores profesionales que lo hacen justamente como comentas, en donde obtienen los RFCs directamente de sus clientes y los ponen, Claro. y los que deciden poner el suyo. Lo que pasa es de que el control que debes de tener para poner tu RFC debe de ser, pero muchísimo, porque realmente cualquier cosa que se salga de control y sobre todo en grandes cantidades de reservas, o sea, sobre todo en propiedades grandes que digamos que tienen mucho movimiento y muchas reservas, pues realmente puede ser muy, muy peligroso, ¿no? Porque al final del día, Claro. pues, nosotros somos los encargados Y ojo, un pues, punto importante ahí. Veo aquí una de las preguntas, porque ya vi dónde se le pica las preguntas, dice, pero no se pueden dar de alta los RFCs de los propietarios en las plataformas. No, ojo, es que RFC es igual usuario y contraseña. O sea, si se van por ese camino, cada RFC es un usuario y una contraseña. Y entonces ahí es donde se pierde ese beneficio de la calificación por usuario y contraseña, que es lo que también muchos de los administradores venden. O sea, es mediar
qué tipo de servicio quieren dar y qué riesgo quieren asumir. Porque el dar de alta un RFC es generar un usuario y una contraseña, no es como que se pueden poner todos dentro de mi usuario, ¿me explico? Es El impuesto correcto. sobre hospedaje no es deducible, es un impuesto que si se fijan en el ejercicio que vimos se cobra parte, no es parte de su dinero y así como lo cobran se va para la autoridad. O sea, eso no es un gasto ni para ustedes, pues, ¿no? Por eso es importante el costeo. Si ustedes quieren decir, quiero rentar en 3,000 pesos la noche, voy a poner 3,000. No están rentando en 3,000, están rentando como en 1,800, ¿no? O sea, quiero rentar en 3,000. Ah, ok. Entonces van a tener que publicar como 4,600 para que les queden 3,000. Así es. Y sobre todo, bueno, ya estamos llegando al final y comentarles que con estos nuevos cambios puede ser también una oportunidad para todos ustedes de tener un acercamiento con los propietarios, ya sean nacionales o extranjeros, para revisar la estructura de sus costos, la estructura de su negocio. Me he encontrado yo property managers que realmente están fuera de control en todo tipo de su administración, y justamente lo que termina pasando al final del año es que han cavado un agujero enorme. Y por eso ha habido tanta baja de compañías que pues se mal administraron. Este tema ahorita con las retenciones, sin lugar a dudas, es un problema mayúsculo para todos los que vivimos de esto, y sobre todo con el tema de estas retenciones. Entonces, aprovechen esto para hablar con sus dueños, con sus propietarios, y también los invito a que se acerquen a la asociación, a la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional. Estamos sacando también un sello, el cual permite damos una certificación, pero después de tener 9 años en el mercado ya como Asociación de Administradores Profesionales, es importante que ustedes que se dedican a esto también le empiecen a dar el valor a hacer o a presentarse como administradores profesionales frente a sus dueños, frente a sus propietarios. Acérquense también a esto en caso de lo que quieran, y aprovechen esto para crear una nueva estrategia sobre qué es lo que van a hacer este año para resolver este tema de flujo que vamos a tener. No es con el objeto de espantar ni nada, no es. O sea, estamos aquí para darles esta información para que se entienda de una vez cómo hay que hacer este tema, cómo tratar este tema de las retenciones, pero sin lugar a dudas nadie quiere ningún tema de auditoría ni tener problemas. Es por eso que he invitado a Diego. Diego, ¿hay algo más que quieras agregar? Nada, dejo mis datos, estoy proyectando una vez más aquí en la pantalla, tienen ahí mi correo, tienen ahí la página de la empresa, tienen mi LinkedIn. Con toda la confianza del mundo, en lo que podamos apoyarles, será un gusto. Y pues bueno, que tengan claridad de que este es un tema que hoy por hoy necesitan, como bien lo señala Manuel, sofisticarse, y que bueno, con toda esta campaña de recaudación que trae el SAT, pues sí, o sea, de cierta manera, los administradores que no quieran hacer el ciclo completo, que significa administrar un negocio, pues probablemente el día de mañana vayan a enfrentar más retos, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para que vuelvan como a analizar su modelo de negocio, vean cuáles son los servicios que van a estar ofreciendo y por los cuales van a estar cobrando, perdón, y al final creo que también el tener claridad de esto les va a permitir ser muchísimo más claros con sus clientes del valor agregado que les están ofreciendo, porque por lo menos yo, si el día de mañana rento una propiedad y tengo tranquilidad de que mi administrador me gestiona mi negocio con las mejores prácticas, mitigando cualquier riesgo fiscal que yo pudiera tener, yo sí le veo valor a eso, ¿no? Y si el darme de alta a mí me va a permitir disfrutar de mi dinero con mucha tranquilidad y alguien más lo va a hacer, pues también estoy dispuesto a pagar por eso, ¿no? Entonces, creo que es también darles un valor adicional a lo que ustedes hacen, y no nomás administro tus cuentas, administro el negocio. Y eso implica un conocimiento muchísimo más sofisticado y muchísima más preparación, que también tiene un valor, ¿no? Por mi parte sería eso, Manuel, muchas gracias por la invitación. Tienen mis datos y con muchísimo gusto
Si el día de mañana requiere que participe de nuevo, yo encantado, y Manuel tiene mis datos, y pues mucho gusto y gracias por las preguntas. Esperamos poder haber resuelto todas. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.